El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. En Barullo Político. 3:05, aquí estamos en todas las tormentas juntas, en el aire de Cítrica Radio. ¿Cómo te va, vértigo, locura y discusión en Varela? ¿Cómo estás? ¿Qué hace camisita que ha puesto un Esteban Chiacho? ¿Cómo andás? Muy bien, muy tranquilo, todo tranquilo. Ha cumplido años en el día de ayer el señor Facundo Pérez. Hizo una fiesta donde el pecado estaba en cada esquina. Por suerte yo fui regateado por él mismo y llegué intacto a mi hogar, pero fue un gran encuentro, debo decir. Me gusta esto de el pecado estaba en cada esquina. Es una frase que voy a empezar a usar en diversos momentos. Claro, contaste a mi pieza. Cuando entro a tu pieza, digo, el pecado está por todo el piso. Claro, qué linda. Yo iba a decir el pescado está por también, sí. ¿Cómo te va? Facundo es artista, es una persona que nos ha enseñado a detener la pelota justamente para contemplar la arena política en estas semanas tan turbulentas. ¿Cómo estamos con las metáforas? ¿Cómo nos encanta esto? Porque aparte, tipo, creo que me pongo un pantalón XXXL y me queda más chico que los halagos que me das vos a mí. Soy así un tierno, soy uno de los pocos románticos que quedan. Lo que no es romántico, hay que decirlo, es el panorama político que estamos teniendo actualmente. Un poquito por situarnos en uno de los laburos que está cubriendo el asunto político en Argentina. Hay una nota muy piola de Diego Genud, hubo un intercambio entre Andrés Larroque y Aníbal Fernández en Twitter. Un poco esto de otra metáfora más, pero vamos todavía. El partido en torno al debate por el acuerdo con el FMI se están jugando en canchas muy extrañas. Me recuerdo cuando Independiente hacía local en Huracán, cuando a Boca la tocaba hacer creo que en la cancha de Vélez, siendo que no se está jugando en el territorio que se tendría que jugar. Bueno, ahí es el debate popular, bueno, mismo en el Congreso sí, no les obliga así, pero después hay una especie de variante en Twitter, variante en las coberturas, variante en los videos, que deja muchos cabos sueltos. No sé vos cómo lo sentís, como a 72 horas de la media sanción, cómo lo estás llevando. Sí, a ver, un par de cosas para decir al respecto. Por un lado, el tema de que creo que, y se viene pidiendo también desde diferentes sectores del gobierno, digo, la necesidad de una mesa de diálogo interna del propio gobierno, ¿no? Sí, más allá de los tweets, más allá de los llamados, más allá de las diferencias, incluso, me parece que es hora de sentarse y tratar de, no sé si limar diferencias, pero sí por lo menos decirse las cosas claramente, y tratar de generar que esas asperezas que se generan en el gobierno no sean señales de debilidad, ni tampoco entorpezcan a un nivel de poca eficiencia el andar del propio gobierno. Por otro lado, también sucede algo con Twitter, que es, si la comunicación se da solamente vía privada entre las personas del gobierno, mediáticamente pasa desapercibido, ¿no? Y da un mensaje o genera un signo diferente hacia la población. En este caso me parece que Twitter es una especie de ventana necesaria para hacer público lo que debería ser solamente privado en una situación que hoy no es la normalidad. Entonces, si nos quedamos solo con Twitter está mal. Si nos quedamos solo con los llamados telefónicos también está mal. Está bueno que las dos cosas sucedan al mismo tiempo y está bueno que sea eso, ¿no? Tratar de resolver las propias diferencias del gobierno. Y por otro lado, lo último que quiero decir, me parece también que hace años incluso, pero cada vez más, se está yendo a un coalicionismo en la política argentina, ¿no? Un bicoalicionismo, pero digo, política de coalición, una coalición grande, y en las coaliciones van a haber diferencias, y se está dando algo que no era tan común, que son propios funcionarios o propias personas que son parte del gobierno, criticando al propio gobierno, ¿no? Como algo loco, digo, en nuestra historia, de repente, en esta forma coalicional de funcionar en la política, aparecen estos espécimenes. La Claudio Lozanización de la política. Sí, bueno, eso ya es un nivel
mayor todavía. Sí, es un nivel que es casi, no quiero decir nada en falta del respeto, pero es algo muy llamativo. No recuerdo una persona que odiara tanto al gobierno que integra. Pero algo que mencionabas muy piola, me parece, esto del bicoalicionismo. Hay una serie, por ahí, hoy estoy medio liviano teóricamente, por ahí porque es lunes, pero hay una serie muy piola, está bien, es yankee, pero sirve, que es VIP, que habla de justamente una vicepresidenta a la cual ocurren diferentes cosas. Está Julie Dreyfus, que es la de Seinfeld. Pero ¿a qué voy con esto? Ellos nunca mencionan si es el Partido Demócrata o Republicano. Dan a entender que ellos son más progres, pero nunca establecen qué partido es. Y vos veías que la vicepresidenta, el personaje, dialogaba con gente de su misma coalición y había desde un progre que quería hacer, legalicemos la marihuana, matrimonio igualitario, hagamos esto, hagamos aquello, hasta un tipo que quería prohibir cualquier educación que no sea lo contrario de evolucionismo, creacionismo, cualquier cosa que no sea creacionismo en las escuelas quería prohibirlo. Está bien, es un extremo, es una comedia, obviamente que no está pasando lo mismo acá, pero yo decía, che, ¿en qué mundo podrían coexistir posturas tan diferentes en un mismo espacio? Ahora, de nuevo, es un ejemplo extremo, el que acabo de hacer es ficción. Ahora, recién hablábamos, sí, porque hablamos con Fagioli, con Calibe recién, y ahí también quería hacer un paréntesis. La verdad que hay posiciones muy diferentes conviviendo en armonía, porque no hay ruptura. Armonía no hay ruptura, pero armonía no es, sí que justamente no terminan de romper, enhorabuena, con el Frente de Todos. Algo que también cabe decir, y porque sé que no es solo aquí, sino en diferentes medios, si hay una apertura, si antes había hermetismo en torno a la negociación, en torno a qué va a pasar con la votación en el Congreso, la postura de Máximo de la nada. Si antes había un hermetismo en donde nos íbamos enterando a partir de comunicados o videos lo que pasaba, ahora hay una apertura bastante piola con los medios, hay mucha accesibilidad y es muy difícil no estar al tanto de las diferencias. Ahora, supongo que si nosotros tenemos esta información, el presidente tendrá el cuádruple de información. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ir al Senado, en donde yo creo que el proyecto va a ser votado favorablemente, pero también está eso en el aire de que puede pasar cualquier cosa. El término es libertad de acción desde el Frente de Todos, creo. Sí, desde el Frente de Todos, libertad de acción. A ver, hasta hace un par de horas lo esperable era así, que se aprobase, se aprobara el acuerdo con el fondo en el Senado, con la mayoría de los votos por parte de la oposición. Dentro del Frente de Todos se esperan votos negativos, abstenciones o ausencias, más o menos de 13 senadores, algunos de la Cámpora, otros no necesariamente de la Cámpora, pero cercanos a Cristina, pero que va o iba a salir sin ningún problema. ¿Por qué pongo este prurito, este pero? Porque se mete el tema de las retenciones en el medio. Hoy yo te decía un poco de no, esto de, che, prestemos atención a las retenciones, qué sé yo. Bueno, la noticia es un comunicado de Juntos que dice, amenaza con no acompañar el acuerdo con el fondo si se toma la decisión de aumentar 2 puntos las retenciones a la soja y el trigo. O sea, hoy hay un comunicado que incluso pone en veremos la aprobación del acuerdo en el Senado. Y para situarlo cronológicamente, es probable que o por lo menos hasta hace un par de horas, era probable que si la cosa iba bien, este mismo jueves se vote o se votara en el Senado el acuerdo, ya que si había 2/3 de la Cámara que acompañaban esa decisión, se votaría sobre tablas, lo cual dejaría sin efecto esa regla del Senado que dice que entre el dictamen en comisión y la votación en la Cámara tienen que pasar 7 días. Mañana habría dictamen y el jueves se intentaría votar. Facu, acá tenemos, ahora volvemos a retenciones, que es algo que veníamos charlando, que incluso mencionaste el posicionamiento de la oposición por el aumento del precio de los commodities y la posibilidad de un regreso a las retenciones. Acá justo también nos tiran de la Produ lo que es el tuit de Andrés Larroque, que a través de vos accedí a él, llegué a él, que lo compartiste el día sábado, si mal no recuerdo, sí, que fue cuando lo publicó bien temprano. Andrés Larroque tuitea: aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Tuitea el funcionario del gobierno provincial. Aníbal Fernández responde en un hilo un poquito más extenso, pero leeremos la parte inicial que es la más interesante. Querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina.
Pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición, dice Aníbal Fernández. Después de ello me llamó a mí instruyéndome para que actuemos en rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen profetas del odio. Todo esto que tuitea el ministro de Seguridad Nacional, ahí sigue un hilo mucho más extenso, Aníbal Fernández contestándole al Cuervo Larroque, una interna ya a cielo abierto, está contradecido, pero está complementado, se termina de armar el mapa, con algo que publicó Diego Genud en el diario AR, en la columna Todo Roto del domingo, en donde dice que al presidente, la vicepresidenta, no le contestó los mensajes que le envió para saber cómo estaba después del episodio que la Cámpora ahora potencia como parte de un enfrentamiento que lleva a lo más alto las diferencias. Y Cristina hoy subió un video hace una hora del ataque a su oficina, el cual graficó como algo orquestado, algo diagramado por un ente que no fue espontáneo, sino que fue diseñado. Un poquito de tufillo a servicio, decía antes del corte. Es muy grave lo que se dice. Por ahí me queda como cierta cosa el chimento. Che, no le conté. Cristina le quedó listo a Alberto, lo cual suena muy frívolo. Pero si hablamos de un divorcio comunicacional, ¿qué puede pasar en el Senado? Realmente, siento que el final está más abierto que nunca. Y es grave no solo el ataque, sino cómo desnuda ese ataque las broncas que hay en el gobierno. No sé vos si lo sentís así. Sí. A ver, por un lado hay dos cuestiones objetivas, ¿no? En esto. Una es que está bastante claro que fue algo totalmente premeditado y un poco se ponen detrás de eso todos, mismo la Cámpora y Cristina, mismo el propio gobierno a través de Aníbal Fernández o Massa hoy con declaraciones en diferentes medios diciendo un poco eso, dejando a Aníbal quizás más explícitamente que Massa, pero los dos diciendo que claramente fue algo premeditado, no fue para nada espontáneo y que se buscó por lo menos dañar el despacho de la vicepresidenta, por lo menos, que es lo que terminó sucediendo. Por otro lado, otra cuestión objetiva también es que más allá de el llamado, el mensaje, o sea, lo que fuese, tardaron en hacerlo público. Total. Ese repudio al despacho de la vicepresidenta, porque esto se supo a las 4 de la tarde, cuando estaba sucediendo, y las expresiones por parte de, me sale decir del gobierno porque ya lo tenemos metido dentro, ¿no? Pero digo, por parte de representantes del albertismo, más cerca de Alberto, mismo del propio Alberto, total, tardaron horas en hacerse público. Me parece que es un poco eso lo que se le reclama desde el kirchnerismo. Facu, regresando a lo que mencionabas de retenciones, ¿qué tiene que ver todo? Porque viste que hablamos de lo que ocurrió el viernes y aparecen retenciones, hay un contexto local e internacional, ¿verdad? Por un lado, internacionalmente la invasión rusa a Ucrania que disparó el precio del trigo, recurso referente de aquel país de Europa Oriental, espero estar citándolo geográficamente de forma correcta, lo cual disparó el precio de los commodities, eso empuja los precios y genera que hoy, por ejemplo, tengamos el pan más caro que hace una semana. Hablábamos con Raúl Santandré de la Federación de Panaderos de Buenos Aires y explicaba esto, además de la especulación de los oligopolios que siempre está presente. Y aparte de esto, bueno, la chance de un regreso a las retenciones para justamente retener un poco más de guita al gobierno ante este avance de los precios. Se suma un casillero más en la batalla, se abre una puerta en posibles disidencias de la oposición con el acuerdo. ¿Cómo lo sentías? Un poco nos comentabas, ¿no? Sí, bueno, a ver, para explicar un poco la situación, ¿no? Como bien decías vos, hay un contexto extraordinario a nivel mundial, como es una guerra, que la verdad no se la esperaba a nadie, que hace que suba exponencialmente el precio de las commodities, y en el caso de lo que vamos a hablar ahora, del trigo y la soja. Y encima, el trigo y la soja son, como productos de los cuales derivan otros productos. Claro. El trigo es fundamental en la matriz productiva casi de toda la cadena alimenticia, porque no es solamente las galletitas, es la galletita y es el pollo, porque el pollo se alimenta de maíz, de trigo, es las galletitas y los huevos, es incluso la leche, ¿no? Como es una cantidad de productos muy grandes que encima son productos primarios de la canasta básica, son alimentos que encima en los últimos índices de inflación son lo que más venían aumentando. Es lo que más te empuja la línea de pobreza hacia arriba, el número de pobreza hacia arriba, la línea de pobreza hacia abajo, y es lo que más preocupa en este sentido al gobierno y debería preocupar al país.
En ese sentido, el gobierno estaban ahora reunidos, no sé si ya terminó la reunión, pero estaban Alberto Fernández y Julián Domínguez hablando de lo que seguramente será un aumento de 2 puntos en las retenciones de soja y trigo, soja, harina, subproductos también. ¿Y qué pasa con esto? Esto se hace por 2 cuestiones. Por un lado, sube la recaudación por parte del gobierno, lo que va a permitir hacer diferentes políticas de Estado para, ya sea bajar los propios precios o para lo que fuese, distributivamente, digamos. Y por otro lado, para justamente desacoplar el precio de los productos nacionales al precio de los productos internacionales. ¿Por qué sucede esto? Se disparan los precios a productos internacionales, los productores dicen, bueno, joya, me van a entrar más dólares, voy a poder vender más caro lo que ya estoy vendiendo. Genial. Porque Ucrania no vende por la guerra. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? En vez de vender todo, vender, no sé, 60 pesos, por decir algo, ¿no? El trigo en Argentina y 120 afuera, ok, si Argentina me quiere comprar mi trigo, me va a tener que pagar 120, si no a mí me conviene venderlo todo afuera. Es justo, es noble, es capitalismo, así funciona el mundo. Claro. ¿Qué herramienta tiene el gobierno para hacer eso? Es poner una retención, que dice, ok, vos lo vendés 120 afuera, pero esos 120 te van a quedar 60 a vos. Entonces, a vos venderlo afuera o venderlo adentro te va a generar lo mismo. Digo, no me aumentes el precio para venderlo dentro del país, porque no va a tener un correlato con lo que cobrarías vendiéndolo afuera tampoco. Los productores no son tipos que tienen un campo y están arriba de un tractor y cosechan el trigo y viven de eso. Son 7 megaempresas cerealeras que están fundidas en ira y que ni siquiera la gran mayoría deben ser argentinas. Entonces tampoco nos comamos el verso de eso del chacarero, el gaucho, la costumbre argentina, pobre. No funciona así y tampoco nunca funcionó así y no va a funcionar así en ese sentido. Entonces me parece que es una medida justa, una medida lógica, una medida sin dudas extraordinaria, pero que se da también dentro del contexto de una guerra, un contexto totalmente extraordinaria, y que no se entiende más que por defender intereses muy concretos y muy específicos la oposición a estas medidas. Y menos la amenaza berreta de Juntos a esta altura, de decir, si aumentan las retenciones, nosotros no vamos a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es simplemente eso, un apriete político del gobierno. Es clarísimo, yo no voy a agregar más nada al respecto porque es muy claro cómo explicaste, definiste lo que son las retenciones y las retenciones aplicadas en este contexto sociopolítico a nivel macro, a nivel micro y a nivel macro. En ese sentido, algo que creo que también charlábamos o nos whatsappeamos sobre el tema, porque está esta extorsión, esta berreteada de la oposición que a veces siento que tiende a patear en el suelo al frente de todos, porque es un momento, yo creo que una interna no es que estemos en el suelo, pero sí es un momento de mucha tensión, mucha sensibilidad, muchas heridas superficiales en el frente de todos, y te tiran, vamos a decir algo más liviano, te tiran sal en la herida de, ahora no te pones retenciones, no te apoyo esto, porque no solamente tienen un lazo comercial y económico con el campo, sino también parte de su electorado se identifica con la frase con el campo no. El campo, que vos bien lo decías, no es el peón arando, sino que son familias con muchísima guita. Viene, tampoco vamos a condenar a los millonarios, a los Grupo Copatel, pero entendemos que si esto implica un acople al alza de los precios internacionales en el mercado doméstico, como vos decías, pierde la gran mayoría popular. En ese sentido, algo que vos también comentabas, creo que en el detrás de escena, o por ahí flasheé, si lo lees así, es que también se abre en el frente de todos una puerta hacia algo en la que todos los integrantes tendrían que estar de acuerdo, salvo alguna sorpresa extraordinaria que no creo que suceda, porque desde Cristina padeciendo la 125 con Lustó y Cobos en 2008, hasta, qué sé yo, hasta los sindicalistas, la rama sindical de Frente de Todos en la Cámara Baja, en la Cámara Baja, todos van a estar de acuerdo con las retenciones. Se abre una puerta para encontrar la llave maestra temporal para la amplia puerta de linterna del Frente de Todos. ¿Qué va a suceder? Iba a decir algo que me parece normal, pero ¿cómo la cagaremos ahora? Porque es un casi que un golcito hecho, no porque vaya a salir, ojalá que salga, pero sí porque es muy difícil no estar de acuerdo en esto, ¿no? Sí, totalmente. La lectura política que se puede hacer de esto es la oportunidad perfecta para que la parte albertista y la parte kirchnerista del gobierno pueda encolumnarse detrás de un mismo discurso que va a ser necesario porque la oposición va a ser feroz, porque estos intereses tienen muchísimo poder mediático,
Entonces, me parece que es una gran oportunidad para que se alineen en un mismo discurso y puedan llevar adelante una medida que parece lógica a esta altura. Pero el frente de todos es el frente de todos, y siempre hay alguna internita, y me parece que en este caso la interna o la discusión va a venir del lado de algunos gobernadores que están muy ligadas en su gobernación a los intereses del campo. Ya Omar Perotti salió a decir que no estaría de acuerdo con la suba de retenciones. No deja de ser, a ver, lógico porque defiende intereses en este caso de los grandes capitales de su provincia, pero no deja de ser expresiones marginales dentro de, ya te digo, una jugada política que puede mostrar al gobierno unido de vuelta y a la oposición defendiendo intereses que no tienen nada que ver con el bienestar popular de la gran mayoría de la población. También, totalmente, cuando vos explicabas al principio pensaba, digo, salvo que no me haya... Ojalá, sé que va a suceder eventualmente algún día, pero bueno, le vivimos juntos y estoy al tanto de parte de tu vida cotidiana. Sé que aún no has asumido en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero estarías porque lo explicaste de manera muy clara, cosa que cualquiera persona lo pueda entender. Ojalá, con mucho más recursos que nosotros, digo, no es porque no es falsa humildad, con mucho más recursos que nosotros que tiene el gobierno, pueda... me sale decir ganar la batalla, ni siquiera te diría cultural, sí, cultural es, pero también psicológica. ¿A qué voy con esto? Hay un fantasma cuando se habla de retenciones que es el del 2008, en donde, y más Vietnam flashback de esa época, leche derramada sobre las rutas, Alfredo De Angeli de repente con más poder que la propia presidenta. Ahora y con razón, nos preocupa la enemistad entre Alberto y Cristina. Bueno, Cristina tuvo 4 años un vicepresidente que en la primera gran votación que tuvo enfrente votó en contra de lo que ella proponía. Ella decía que incluso no se puede, hasta digo muy marginalmente, pero se hablaba de alentar una obstaculización del orden ejecutivo. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Es muy sensible hablar de retenciones y muy necesario también. Una cosa que siempre vos mencionaste a Perotti, Santa Fe, provincias ampliamente ganaderas. Hay algo que se repite, que acá lo charlamos con Pedro Peretti, que también es un analista muy capo en la temática, en torno a la falta de información. Él dice, Vicentín fracasó, entre otros motivos, por la falta de información del gobierno, que creyó que la comunidad local, cuya subjetividad se extendió hacia todo el arco opositor, iba a creer que el Estado estaba a salvaguarda de una empresa, cuando lo que veía la comunidad local de Avellaneda, en Santa Fe, era el Estado metiéndose con sus garras en la empresa familiar de toda la vida, donde trabajaban todos los vecinos, y la que cuando ibas al colegio pasabas por la puerta. Hay una cuestión subjetiva en esto. Ojalá que en esta cuestión, donde es tan evidente que cualquier persona con 5 minutos diarios de internet puede entender que hay una guerra y que eso hace que el mundo se rediseñe, ojalá que se pueda comunicar y que no se subestime a la población en general para comunicar esto, porque yo siento que el peronismo administrando retenciones es cortar los hilitos de la bomba, son 7 que no van y 1 que va. Bueno, por ahí medio dramático, pero ojalá que no detone, ojalá que se haga correctamente. Nada, no quiero tirar un mensaje medio pesimista, pero me cuesta ser optimista. Ojalá me cierren la boca. Sí, a ver, la oposición va a ser dura, lo vuelvo a repetir, va a ser dura. Y voy a volver a hacer hincapié, porque yo, a medida que pasan los minutos, lo voy pensando y estoy más seguro de esto. Realmente, analicémoslo. Alberto tiene una gran oportunidad para dibujar políticamente un apoyo interno que hoy no tiene. Sí. Porque realmente la oposición en este tema va a ser muy duro, va a necesitar de un aparato discursivo bastante fuerte para poder ganar esta discusión que es justa, lógica y necesaria. Y el kirchnerismo va a tener que salir a bancar la posición de Alberto Fernández. Es Alberto Fernández el que sale políticamente beneficiado de esta, podría salir, si lo juega bien, beneficiado de esta discusión. Ahora, el modo de decidir las cosas es, como suele hacer Alberto, una nota con el gato silvestre a las 10 de la mañana en una radio. No. Es sin... Me cagaste el día, me acabas de cagar el día, va a ser eso. Acá se están riendo. ¿Vos sabés que va a ser eso? Me acabas de cagar el día. Bueno, esperemos que no. No, ojalá que no. Que haya una redefinición, porque realmente es un tema que en los medios va a ocupar un lugar que no se merece, con una discusión que no es justa, donde los intereses van a operar por sobre la racionalidad, y la verdad, esta vez, la de ganar las tiene el gobierno. Entonces, si lo aprovecha, puede salir beneficiado.
económicamente, por una cuestión justa, y políticamente por un apoyo que hoy le falta a Alberto dentro de su propio gobierno. Totalmente, totalmente. Vos sabés que también pasa algo curioso, que hoy hoy a la mañana, ayer a la tarde, por ahí el tópico retenciones en el gran foro de la política nacional era como algo que estaba marginalizado del ojo público, en que como, bueno, che, va a poner retenciones el gobierno, no, cerraron las exportaciones temporalmente, fue como un breaking news, un último momento. Ahora está muy en boga, siento que lo pudimos bajar a la tierra, concuerdo totalmente con el análisis. Vamos a tener noticias eventualmente en las próximas jornadas sobre lo que ocurra con el acuerdo con el FMI en el Senado, las comisiones de momento, y con lo que ocurra con las retenciones. Sabemos que hay dos líneas también, que es la línea Feletti, pro retenciones, y la línea Domínguez, que es más conciliadora. Veremos cuál perdura, ojalá que en buena sintonía en conciliación ambas. Hablamos de Roberto Feletti, secretario de Comercio, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo bueno es que pudimos arrancar la semana bajando estas dos grandes esferas al suelo, a la mesa, lo cual no es fácil, así que seguiremos bien de cerca. ¿Qué país nos encontraremos el viernes, Facundo, cuando vuelvas? Total. Y que estemos hablando de esto como una noticia importante demuestra el poder mediático que tienen los intereses del campo también, porque sí, en un país donde eso no sucede, esta sería una medida lógica que hasta la leería simplemente en el boletín oficial. No, en Argentina eso desencadena, como bien decías vos, una batalla cultural, una batalla mediática que va a ser necesaria y esperemos tenga un desenlace feliz para la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Realmente ojalá sí sea Facu. No quiero, es un cierre solemne como debe ser de un tema tan importante. Sigo pensando en el gato silvestre diciendo la realidad, después de que Alberto confirme la medida a las 8 de la mañana. Nos merecemos más, así que apuesto que vas a tener el timing y el gobierno va a tener la aptitud para escucharte. Así que esperemos que vaya todo por buen camino. No, yo espero que no, que escuche personas más idóneas, pero que lo sean, que funcione. Facu, gracias totales, que tengas una gran semana. Nos reencontramos dentro de muy poquito. Abrazo a todos. Es Facundo Pérez, nuestro barullador político. Nos ayuda a abordar la realidad. Dos temas ardientes. Obviamente que los flashes se los lleva a lo que va a ser el arribo del acuerdo con el fondo al Senado. También no podíamos dejar de lado, no se debe dejar de lado el debate por las retenciones.